Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente por acá para seguir hablando un poco sobre el downstream. Pero en esta oportunidad vamos a referirnos a la venta al público de productos carburantes y diésel para el parque automotriz, básicamente a través de los grifos y estaciones de servicio, que lo vamos a llamar establecimientos de ventas, ¿no? Con una mirada al mes de noviembre, ¿no? ¿Qué está pasando con este sistema al mes de noviembre? Vamos a tener una idea bastante buena de cuál es la dinámica que van a tener estas estaciones, estos establecimientos de servicio a nivel nacional o diferentes departamentos, y ir entendiendo un poco cuál es el papel que juegan las diferentes empresas importadoras y comercializadoras mayoristas de combustible. A esto empecemos hablando de la cadena logística, ¿no? La cadena logística es importante porque al final cuando nosotros o el usuario compra un galón o un litro de combustible, carburante o diésel para echarle a su vehículo, está pagando todos los costos fijos, variables y asociados que ha tenido ese producto a través de su preparación comercial. Entonces empezamos desde los precios de importación. Entonces sabemos que nuestro país es dependiente en importaciones de combustibles limpios, llámese diésel, carburantes, y también de petróleo crudo. Entonces las refinerías, como en este caso La Pampilla y Talara y Conchán, importan este petróleo para procesar y producir lo que pueden de acuerdo a su capacidad de refinación y complementar con una importación de combustibles acabados, limpios, y elaborar, ¿no?, en la etapa de producción ya los productos terminados con valor comercial que tiene que ser entregado a la planta de ventas. Entonces, en la gestión de producción van a haber costos de refinación y o mezclas, ¿no? ¿Por qué mezcla? Por ejemplo, los etanoles es una mezcla de carburantes más etanol, sale un gasol, mejor dicho. Y los diésel B5 S50 es una mezcla del diésel de bajo azufre con el biodiesel, ¿no? Entonces, esto tiene un costo operativo, que le estamos poniendo COP, que contempla el precio CIF de importación más todos los costos operacionales habidos, transferencia, transporte, descarga, etcétera, con un costo también de laboratorio para la certificación de calidad de los combustibles, y finalmente con un costo de transferencia que era ver hacia la planta de despacho para que puedan ser vendidos a los transportistas mayoristas, ¿no? Una vez que se han sido transferidos a los planes de despacho, se hace ahí la operación de llenado y ventas a los carros cisterna de diferentes capacidades que puedan asistir, ¿no? Y de esta forma el productor o el importador diseña un precio base, ¿no?, en función a sus costos operativos y el margen comercial que están considerando en ese negocio para no perder. Y una vez que diseña ese precio base, le aplica los impuestos de ley para que tengan que ser entregados a los carros cisternas. Entonces, en la planta de despacho llega un carro cisterna y se le llena al carro cisterna y se le factura según su capacidad, ¿no? Entonces, aquí va a haber un costo de transferencia también al llevar desde los grifos a las estaciones de servicio o grifos, para redundancia, o a los establecimientos, digamos, de expendio, donde los costos finales de venta al público, que va a pagar, mejor dicho, el público, es
este precio de lista, que ya lo hemos definido anteriormente, más el coste de transporte que va a llevar el camión desde los grifos hacia los grifos, desde la planta de despachos, más el margen comercial, logístico comercial, que el dueño del establecimiento lo va a fijar en función a la demanda y al costo de oportunidad. Y finalmente, el usuario final, es decir, nosotros cuando abastecemos nuestros vehículos en un grifo, estamos pagando todos estos costos que nosotros acabamos de ver. Pero ¿cuál es el abastecimiento típico del downstream? Desde refinerías o de las plantas, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho en el RBF Noticias número 12, a inicios de este mes, habíamos mostrado este abastecimiento típico, que para tener una idea de la dinámica que significa mover estos combustibles una vez que se importan o se producen en las diferentes refinerías, ya llámese Talara, Pampilla, Conchán, y de ahí puedan ser transferidos a través de buques, cabotajes, buques, a las diferentes plantas del litoral. Y desde estas plantas del litoral es que van a cargar los camiones cisterna de diferentes capacidades para llevarlos a los diferentes grifos que hay en las localidades y en las plantas de abastecimiento, ¿no? Entonces está la planta Pasco, Tarapoto, Yurimaguas, Milagro, Iquitos, etc. Y va a haber una logística de transporte terrestre muy significativa, porque no hay poliductos, todo es transporte terrestre, ¿no? Entonces acá también ya va apareciendo un segundo escenario de inseguridad energética, porque puede haber épocas de lluvia o mal clima, entonces los camiones de repente no pueden transportar el producto y llega una suerte de desabastecimiento porque no llega oportunamente, etcétera, ¿no? Que no sería nada raro que suceda hoy con el efecto del Niño, ¿no? Por las lluvias, los lodos, los rebalses de los ríos, etcétera, que pudiera haber, ¿no? Entonces, acá es muy importante un tema que más tarde lo vamos a conversar también más adelante, ¿no? Ese sería el abastecimiento típico de combustibles en nuestro país. ¿Para satisfacer qué? Para satisfacer la demanda nacional de combustibles del país, ¿no? La demanda nacional de combustible del país al mes de septiembre ha sido el orden de 267.000 barriles por día calendario, donde el 45% ha sido de diésel B5 S50, un 2% solamente de diésel B5, y en el caso de GLP un 25%, y en el caso de carburantes y gasolinas un promedio de 20%. Entonces vemos que el diésel prácticamente está duplicando la demanda de gasolinas. Y un crecimiento paulatino también en la demanda de GLP. Pero como la charla de hoy solamente se va a referir a diésel y gasolinas, no perdamos de vista, digamos, este ratio, ¿no? 2-1 que tiene la demanda de diésel nacional contra demanda de gasolina nacional, ¿no? Para los diferentes sectores, ¿no? Pero si nosotros queremos centrar, digamos, el objeto de esta exposición solamente la demanda de combustibles líquidos por sectores relacionados a los sectores de establecimiento o plantas de ventas al público, entonces este PAI nos demuestra que el caso de consumidores directos están consumiendo 24% de la demanda, distribuidores de suministros un 1%, ¿no? Y la diferencia está en los establecimientos o ventas al público, vale decir estaciones de servicio o grifos, ¿no? Entonces,
La venta total al público promedio anual al mes de septiembre es del orden de los 6 millones de galones por día. Eso es lo que mueven, digamos, todos los grifos y estaciones de servicio a nivel nacional. 6 millones de galones por día, ¿no? Lo que equivale el orden de 143.000 barriles por día calendario. Justamente a los establecimientos de venta al público, consumidor directo y minoristas. Acá podemos ver la performance mes a mes, ¿no? Donde ha habido un incremento significativo, en septiembre ha habido un pequeño decremento, pero seguro que en octubre nuevamente va a subir, de tal forma de que el promedio acumulado a septiembre está en el orden de los 133, 134.000 barriles por día calendario, ¿no? Y solamente en el mes de septiembre ha estado en el orden de las 143.000 barriles por día calendario. Entonces, la venta total al público promedio anual en septiembre ha sido el orden de 133.000. 133.000 barriles por día calendario. Si queremos ver, para tener una idea cuál es la performance de gasolinas, vemos que los diferentes tipos de carburantes, porque tenemos dos tipos de carburantes, lo que son gasolinas y gasoles, y ambos como premium y regular, ¿no? Es un arrastre, una distorsión de mercado que poco a poco va a tener que estandarizarse a los gasoles simplemente. Entonces acá vemos, por ejemplo, que el gasol regular es el que más demanda tiene, ¿no? 49% de total de gasolinas, con un precio referencial moderado. También existe un gasol de 84, ¿no? Que tiene una demanda de 3-4% con un bajo precio, que se supone que está favoreciendo el consumo de un sector necesitado de transportistas. También hay una gasolina regular y una gasolina 84, ¿no? Entonces, como comentábamos, a través del tiempo solamente debe tener dos tipos de carburantes, gasolinas o finalmente tener gasoles, que es lo ideal, que solamente existan los gasoles como premium y regular. Entonces, la venta de carburantes, llámese gasolinas o gasoles, acumulado al mes de septiembre ha sido el orden de 51.700 barriles por día calendario. Pero ¿cuál es la disposición de estos establecimientos de ventas al público? Vale decir, estaciones de servicio y grifos. Al mes de septiembre se han considerado, a través de información vista en OCINER, 1.778 estaciones de servicio de privados y 1.536 grifos también en el sector privado, generalmente, ¿no? Dando un total de 3.351 establecimientos de expendio de combustible al público a nivel nacional, de los cuales 741 establecimientos y grifos pertenecen a la Petrored de Petroperú. Y aquí podemos ver un gráfico, ¿no? La línea roja viene a ser la Petrored, los 741 establecimientos de la Petrored en los diferentes departamentos, y el total de establecimientos en Lima, por ejemplo, es 446, mientras que el número de establecimientos de la Petrored en Lima y Callao es de 116. ¿No? Y se puede observar otro caso como en Cusco, por ejemplo, o en Arequipa, Piura,
o San Martín, donde hay una presencia del orden que se observa de Petrored en menor escala que el de Lima, casi la mitad del número que están en Lima, Lima Callao. Y si vemos esta distribución desde el punto de vista del total instalado, podemos ver, por ejemplo, el diagrama de barras rojos, que significa la distribución de todos los 741 estaciones de servicio de la Petrored en todos los departamentos, ¿no? De tal forma que estos 116 establecimientos equivalen pues a un 16% del total de la Petrored. O sea, la mayor parte está instalada en Lima, ¿no? Y los diferentes valores van a estar en función también de la demanda y la disponibilidad y el costo de oportunidad, ¿no? Pero si cruzamos esto con la línea azul, que vendría a ser el porcentaje o presencia de la Petrored en el total de cada departamento, por ejemplo, vemos que en Lima y Callao está en un orden de 26%. Quiere decir que del total de todas las estaciones de servicio, de establecimientos que hay en Lima y Callao, la Petrored alcanza el 26%. Va a decir, la cuarta parte de todos los grifos de estaciones de servicio en Lima y Callao es de la Petrored. Por consiguiente, hay un aspecto de dominio del sector privado, con un 75%. En el caso de Huánuco es un poco especial, porque vemos que solamente tiene el 5% del total de establecimiento de la Petrored, pero dentro del total de establecimientos del departamento de Huánuco significa 76%. O sea, hay una gran presencia de grifo de la Petrored en Huánuco, ¿no? Como en los demás departamentos. Entonces, los picos altos significan presencia de la Petrored versus el total instalado que hay en cada departamento. Y los picos bajos es al contrario, ¿no? La presencia del sector privado o competidor de la Petrored. Pero, ¿cuál ha sido la performance de ventas al público, viéndolo ya de otro punto de vista? La venta total, habíamos dicho que es del orden de 6 millones de galones al día de diésel más carburante en todos los establecimientos a nivel nacional, ¿no? Ya habíamos dicho que era del orden de 143.000 barriles por día calendario. Pero si nosotros hacemos por un efecto comparativo, tratando de encontrar un ratio entre el total de ventas por departamento versus el total de establecimientos instalados, podemos ver acá las ventas promedio de galones por establecimiento por día calendario, como promedio, ¿no? Al 22 de este mes. Donde vemos pues que Ica tiene el mayor ratio, numéricamente hablando, ¿no? Casi 5.000 galones por día. Un poco mayor al de Lima y Callao, que está en el orden también de los 4.000 y tantos galones por establecimiento por día. Quiere decir que cada establecimiento, como promedio, está vendiendo 4.000 galones por día a los públicos, ¿no? Y en los demás departamentos van entre 500 a 3.000, ¿no? Como el caso de La Libertad, el caso de Piura, el caso de Tacna. Los ratios más bajos es en Puno, en Huancavelica, en Ayacucho, ¿no? Entonces, esto no hay idea de la dinámica que tiene y la significancia que tiene el abastecimiento de combustibles al público en todo el departamento, en todos los departamentos del país, ¿no? Entonces,
¿Y cuál es la capacidad instalada de almacenamiento de estas estaciones de servicios, de estos establecimientos? Entonces, al mes de septiembre podemos decir que es del orden de 55 millones de galones. Entonces, todos los establecimientos de expendio, llámese grifo de estaciones de servicio a nivel nacional, tienen una capacidad de almacenamiento de 55 millones de galones por total. Entonces, acá podemos ver en este gráfico que en el caso de Lima contempla más de 8 millones de galones de capacidad de almacenamiento, todas las estaciones de servicio que hay en Lima. En Cusco, el orden de los 7 millones, en Puno, el orden de los 5 millones y medio, ¿no? Siendo en los diferentes departamentos de más moderados o pequeños, como el caso de Huancavelica, ¿no? De Moquegua, de Pasco, de la provincia constitucional del Callao, Tacna, Tumbes, etc., ¿no? Como conclusiones, ¿qué podemos ir diciendo, ¿no? Primero, que los establecimientos de venta de la petrolera de Petroperú representan un 22% del total de establecimientos instalados en el país. Un 22%. Quiere decir de que el abastecimiento de la diferencia, un 78%, está en la responsabilidad del sector privado. La capacidad nominal operativa instalada de tanques en estaciones de servicio y grifos es del orden de 55 millones de galones en los 3.571 establecimientos a nivel nacional. Los inventarios instalados en estas locales de abastecimiento versus la demanda en cada localidad varían pues de 3 a 26 días. Quiere decir de que cada establecimiento tiene capacidad de soportar la demanda entre 3 y 26 días, dependiendo del costo por unidad y la localidad, lo cual es bastante riesgoso, porque los que no tienen mucha capacidad de almacenamiento estarían más sujetos a una inseguridad de desabastecimiento, por obvios motivos, 3, 2 días. Pero los que tienen 26, 20 días, bueno, por lo menos tienen mayor capacidad de resistencia. Y ahí podemos ver el gráfico, ¿no? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, se ve, Puno tiene 26 días de capacidad de almacenamiento de todas sus estaciones de localidades, estaciones de servicio, localidades de ventas, ¿no? 23 en el caso de Cusco, 22 en Ayacucho, 18 en Apurímac, 19 en San Martín, Pasco 18, en Lima y Callao 5 días, en La Libertad 5 días, en Ica 3 días, en Tacna 6 días. Esto es bastante riesgoso y significativo, porque como habíamos dicho anteriormente, la capacidad de resistencia o de abastecimiento de cada estación de servicio de estas localidades de expendio, sin recibir nada de producción, solamente podrían soportar los días ahí señalados, ¿no? Solamente en base a sus inventarios instalados podrían despachar desde 26 días hasta 3 días en algunos casos. Entonces, ¿esto qué significa, no? Sacar una recomendación, que se establezca pues una capacidad de almacenaje promedio mínimo de 10 días. Porque no podemos correr el riesgo de que en algún sitio, como el caso de Ica, o Lima y Callao, o el caso de Tacna, etcétera, o La Libertad, Ancash, etcétera, puedan quedar desabastecidos por alguna performance o algo que suceda.
¿no? De orden geopolítico, de orden político o de orden ambiental, ¿no? Ya habíamos dicho el efecto de la corriente del Niño, el retraso de los buques, etc. Entonces ahí también hay que hacer un balance y tratar de estandarizar un almacenaje mínimo que dé más seguridad, digamos, al abastecimiento, ¿no? Y evitar un desabastecimiento que sería muy calamitoso para los sectores involucrados. La otra recomendación es que Petroperú instale ya establecimientos de abastecimiento, pero con bandera propia, para generar competencia sin subsidios. Entonces, si bien es cierto que la petrolera tiene una presencia del 22% del total de establecimientos instalados, es necesario que Petroperú tenga más, pero ya con bandera propia para poder poner un precio de competencia con los demás protagonistas comercializadores que hay en el país. ¿Y de quién estamos hablando? Entonces, al mes de octubre, por ejemplo, 9 fueron las empresas que importaron 23 millones de barriles de carburantes, diésel de bajo azufre y biodiesel, ¿no? Y etanol, ¿no? De los cuales la mayor parte descansa en 5 empresas, donde Petroperú pues importa el 60%, ¿no? Mientras que Relapaz, Pluspetrol, Valero importan el 40%, ¿no? Esto tiene una connotación actual, es una fotografía actual. Y de acá a unos meses esto va a variar. ¿Por qué? Porque Petroperú ya no va a importar 60%, va a importar mucho menos. Porque ya la refinería Talara va a producir combustibles limpios, entonces ya no va a importar carburantes de diésel. Lo que está sucediendo es que Relapasa, ¿no? Por eso que Relapasa importa volúmenes muy moderados, muy pequeños, porque tiene su producción en su refinería de combustibles limpios, ¿no? Llámese nafta reformada, nafta craqueadas o diésel de bajo azufre. En ese orden va a estar la refinería Talara y va a generar una competencia más saludable para el público que podría mejorarse con más estaciones de servicio. Eso es todo por ahora, amigos. Gracias por su atención. Gracias a Adriano también, que sigue siendo una inspiración para mí. Y no olviden de visitar mi canal de YouTube Ingeniería y Ética, donde van a encontrar estas exposiciones y muchas otras relacionadas al downstream y también del upstream en nuestro país, básicamente, para ir conociendo cuál es la dinámica petrolera que tiene nuestro país. Eso es todo por ahora y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.